Mire, hoy día vamos a hablar de una historia bíblica que es muy interesante. No la vamos a poder terminar, amén, porque necesitamos tiempo para poder hacerlo. Pero creo en el Señor que Dios en este día nos va a dar el entendimiento para poder comprender, cierto, todo lo que Dios quiere hacer y hacia dónde también Dios nos quiere llevar. Amén. Miren, un mensaje pasado yo le decía, cierto, le hablaba y le decía que Dios permitió que usted naciera en este tiempo. Amén. Muchas veces nosotros nos presentamos delante del Señor y le decimos: Señor, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? No entendiendo que Dios es Dios el que permite que usted y yo estemos acá. Es Dios el que permite que usted y yo vivamos situaciones también. Amén. Porque si Él no lo quisiera, usted y yo no las viviríamos. Amén. Cuando usted y yo entendemos que nuestra vida está al control de Él, usted y yo tenemos que entender también que Él no solo tiene el control cuando las cosas están bien, sino que cuando las cosas también se ponen difíciles. Amén. ¿Sabe por qué? Porque mientras usted y yo no entendamos o no conozcamos, le decía yo en el mensaje pasado, el propósito que Dios tiene para con nuestra vida, mientras usted y yo no nos esforcemos en buscar ese propósito para nosotros, amén, usted tampoco va a poder conocer o averiguar cuál es la asignación que Dios le ha dado a su vida. ¿Por qué nosotros siempre nos quejamos? Señor, ¿por qué me diste estos hijos? Señor, ¿por qué me diste esta esposa? ¿Por qué me diste este esposo? Señor, ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué tengo que vivir esto otro? ¿Y sabe por qué usted y yo nos quejamos? Nos quejamos y muchas veces le decimos al Señor el por qué y le preguntamos el por qué. Porque nosotros no hemos buscado, escúcheme bien, no hemos buscado conocer el propósito para nuestra vida. Porque cuando usted averigua y usted conoce el propósito de Dios con usted, usted va a entender que a través de ese propósito, le decía también en el mensaje pasado, usted va a entender que hay una asignación para su vida. Por eso hoy día hay mucha gente buscando que alguien ore o haga algo por ello. Cuando, ¿sabe por qué? Porque no han buscado desarrollarse en el propósito de Dios para ellos. Porque cuando usted se desarrolla en ese propósito y usted lo llega a conocer, escúcheme bien, usted va a llegar a entender que hay una asignación para usted, para su casa, su familia y para todos aquellos que lo rodean. Amén, hay una asignación. La Biblia dice: cree tú. ¿Qué dice? Y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cierto que sí? O sea, ¿cuál es el propósito? Que usted y yo, escúcheme bien, lleguemos a conocer lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a causa de ese propósito hay una asignación ahora también para usted. Serás salvo tú y toda tu casa. O sea, algo Dios va a hacer con su vida. Amén. Algo Dios va a hacer con su vida. No solo hay un propósito, sino que Dios también a usted lo asigna para su familia, sus hijos, su familia, para todo lo que tiene que hacer conforme al plan que Dios también tiene para usted. Por eso le decía, en este tiempo, a usted Dios lo eligió para este tiempo. Dios permitió que usted naciera en este tiempo porque usted fue escogido o escogida para este tiempo, porque hay un destino profético también en estos tiempos para su vida. Amén. ¿Sabe por qué la gente solo llora? Porque no entiende que hay un destino de parte de Dios a través de ese propósito. Amén. Para la vida de cada uno de ellos. Por eso cuando las cosas están mal, dice: ¿y ahora qué voy a hacer? Se me acabó todo, se terminó todo. Yo creo que aquí no hay vuelta, aquí no hay arreglo. Y eso no es así. Lo que pasa es que cuando viene el enemigo, escúcheme bien, no viene a sacarlo a usted. Por eso hay mucha gente que le va bien. Y dice: no, yo aún fuera de la iglesia, no yendo a la iglesia, a mí también me va bien. Y es verdad, le va bien. Pero escúcheme bien, le va bien, ¿sabe por qué? Porque Satanás sabe que esa persona no está buscando su propósito. No está buscando el propósito por el cual Dios lo tiene en esta tierra. Y como esa persona está fuera, lejos del propósito de Dios, caminando de espalda al propósito de Dios, esa persona camina para lo de esta tierra y el enemigo ni los toca, ni los jode, ni los molesta. ¿Sabe por qué? Porque lo que busca el enemigo es paralizar el propósito en usted. Escúcheme bien, es paralizar el propósito en usted, porque si usted se paraliza el propósito de Dios en su vida, usted va derechito, no a donde Dios quiere que usted llegue, sino donde dice la Biblia que usted y yo llegamos, si no llegamos hasta el final, perseverando, sirviendo a los planes que Dios tiene para con nosotros en esta tierra. Por eso hay mucha gente que todo bien, pero caminan de espalda al propósito de Dios. Y al caminar de espalda al propósito de Dios, también viven muchas situaciones, ya sean familiares, laborales, en el área que sea, también viven situaciones en su vida. ¿Y sabe por qué las viven? Porque no entienden, no saben, no conocen. Al no conocer el propósito que Dios a través de ellos también tiene una asignación para su casa o lo que puedan estar enfrentando.
Claro, no conocen aquello, un destino que no se podrá ver hasta que no se haga por medio de la fe y el propósito que Dios puso en usted. Un propósito que cuando se activa por medio de la palabra de Dios en ustedes, le empieza a revelar no solo el propósito que hay para ustedes, sino que también a lo que usted fue asignado en esta tierra. Cuando usted empieza a conocerse, le empieza a revelar el propósito, usted empieza a entender, hey, ¿cuál es su asignación en esta tierra? Usted ya sabe que usted no está en esta tierra solo para estar en la iglesia. Usted ya sabe que no está en esta tierra solamente porque es un número más en una congregación, no. Sino que usted sabe que hay un propósito, escúcheme, un propósito y a través de ese propósito un mandato, una asignación también para usted. Hay mucha gente que dice, no, que a mí Dios no me ha asignado nada. No, a todos nos mandó y dijo, hey, vayan y hagan discípulos. ¿O no? Claro, ¿y por qué nosotros sufrimos con nuestros hijos, con nuestra familia? Porque al desconocer el propósito, hermano, no podemos nosotros funcionar en esa asignación que Dios nos dio. Es como que alguien tiene que hacer algo por aquella persona que no sé, que no conoce a Cristo en su vida. Y cuando Dios a usted y a mí nos envió aquello, a los nuestros, a los que no son nuestros también, a los vecinos, a todos. Y hoy quiero hablarles del poder que tiene el propósito de Dios en usted. Quiero hablarles del poder que tiene ese propósito en usted para traer cambio. Escúcheme bien, no solo en su vida, sino también en todos aquellos que lo rodean. Y quiero hacerlo a través de la historia, una historia bíblica, y esta historia es la de una niña llamada Esther. Usted conoce la historia de la reina Esther, es muy larga. Son varios capítulos que hablan, escúcheme bien, no solo de una situación. ¿Cuál era la condición de Esther? Era huérfana. Escúcheme bien, era huérfana. Y aún en medio de esa condición, Dios tenía un propósito y una asignación a través de ella. Pero esa mujer no llegó a conocer el propósito de Dios ni la asignación. Escúcheme bien, hasta cuando no fue, de alguna forma, hasta cuando no fue confrontada. Hasta cuando no fue confrontada por la palabra en su vida. Y lo mismo sucede con nosotros. Nosotros no vamos a llegar a conocer el propósito hasta cuando las situaciones, hermanos, no nos confrontan. Hay gente que no sabe que puede orar y que Dios puede usarla grandemente en la oración hasta que no ora. Hasta que no tiene un problema. Es como le digo siempre, usted no sabe cuánto corre hasta cuando no le ponen un perro mañoso detrás de usted. Lo mismo ocurre en lo espiritual. Hay mucha gente que dice, ¡ay, Señor, ¿cuándo irá a cambiar esto? ¿Cuándo irá a pasar algo diferente en mi vida? ¿Y sabe por qué no ocurre? Porque no buscan que eso suceda. No buscan que eso suceda. Hay personas, escúcheme bien, que de alguna forma viven llenos de situaciones con conflicto y saben que la respuesta está ahí, pero no buscan, hermano, alcanzarla, no se esfuerzan por conocer o por buscar esa respuesta para su vida. Una niña judía, le decía yo, que era huérfana, que con el tiempo se convirtió en una hermosa doncella judía, dice la Escritura. Yo voy a leerle un poco para avanzar, porque si no tendría que leerle como todo el capítulo, todo el libro de Esther. Una joven huérfana adoptada por su primo Mardoqueo, que a causa del propósito de parte de Dios en ella, escuche bien, que a causa del propósito de parte de Dios en ella, se convirtió en la reina de Persia. Un propósito que muchas veces, de la forma o manera que se empieza a manifestarse y a mostrarse a nosotros, nos cuesta poder entenderlo. Porque ¿quién va a poder entender? Escúcheme bien, que en medio de una separación, sea del esposo, sea de los hijos, o lo que sea, hay un propósito de Dios en medio de ellos. ¿Quién va a poder entender que en medio de un problema Dios está orando? Que en medio de una situación contraria o adversa Dios tiene el control. Cuando todo lo que se ve está mal. ¿Quién va a entender que muchas veces Dios tiene que apartar, escúcheme bien, apartarlo de ciertas personas, de ciertas cosas? ¿Para qué cosa? Para poder, para que se le revele el propósito y Dios poder después asignarle juntamente con aquello que lo apartó. Dice la historia en el libro de Esther que el rey de Persia, llamado Asuero, gobernaba sobre 127 provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía, y la capital de su reino se llamaba Susa.
En el tercer año de su reinado, Asuero ordenó que se preparara una fiesta para todos los que vivían en Susa, desde el más importante hasta el menos importante. La fiesta se realizó en los jardines del palacio y duró 7 días. La historia bíblica dice que el tercer año de su reinado, el rey hizo un banquete y que en ese banquete el rey Asuero quiso que su esposa Vasti se presentara su corona. Y la Biblia dice también que la reina no quiso presentarse delante del rey, lo cual provocó la furia del rey e hizo que el rey le preguntara a 7 hombres especialistas de la ley qué se debía hacer a causa de aquello, diciéndole uno de ellos llamado Mamucán, el rey llamado Mamucán, le dijo al rey y a los otros 6, a los demás. La reina Vasti le dice: no solo ha ofendido al rey, sino que también a todos los jefes y a toda la población. ¿Por qué le leo? Porque no le quiero hablar ni del rey ni de Vasti, quiero hablarle de Esther. No solo ha ofendido al rey, sino también a todos los jefes y a toda la población. Y dijo Mamucán al rey: ordene, si le parece bien al rey, que Vasti ya no siga siendo reina, y usted busque a otra que sea mejor que ella para que tome su lugar. Vamos a Esther capítulo 2, verso 1 al 11. Este especialista en la ley, de aquellos que gobernaban, que ayudaban, que era gente importante que tenía el rey Asuero, le dijo: esta mujer ya no es buena para el reino. Busquemos una que sea mejor y que tome su lugar. Y dice la Biblia en el nombre de Jesús así. Esther capítulo 2, verso 1. Pasada estas cosas, sosegada la ira del rey, Asuero se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Verso 2. Dice: y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Agai, eunuco del rey. Dice: eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Verso 4. Dice: y la doncella, dijeron, que agrade a los ojos del rey, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Vamos a quedar ahí. Esto dice que agradó a los ojos del rey y el rey lo hizo así. Mire, quiero que se pueda colocar en esta historia. Una mujer, una niña huérfana. Una niña que quizá en ese momento pensaba, ya no era niña, ya era una jovencita, porque habla de una doncella, ya no habla de una niña. Ya, pero de niña ella quedó huérfana, ¿sí? A través de sus padres murieron cuando el pueblo judío fue llevado cautivo a Babilonia. La Biblia dice que esta niña, cierto, era huérfana ya crecida. El rey tiene una situación con su reina, la saca del reinado, ¿cierto? Y manda a buscar, por consejo de sus asesores, manda a buscar a las doncellas por todas las provincias, por estas 27 provincias, a las más bellas, a las vírgenes, para que sean llevados al palacio real. Y en medio de aquello dice que se encontraba Esther. La pregunta ahora, o mejor dicho, Esther quizás en ese momento, quizás uno se coloca en la historia y empieza a imaginar, quizás Esther estaba como muchas de las mujeres que están en este tiempo de hoy, o pueden ser de los hombres también. Quizás pensando el por qué me tocó estar en esta vida con esta situación. El por qué, si yo soy parte del pueblo de Dios, por qué estoy separado, por qué estoy separada, por qué mis hijos no están, o por qué he nacido huérfana. Quizás Esther pensaba así. A lo mejor Esther pensaba, decía, pero ¿por qué me tocó a mí vivir una vida sin mis padres, sin la gente que yo amaba? Porque dice la Biblia que la había adoptado su primo Mardoqueo. Y hay muchas cosas que a usted y a mí, muchas veces a nosotros nos paralizan. Escúcheme, nos paralizan, ¿por qué? Porque muchas veces solo le preguntamos a Dios el por qué nos pasan las cosas. O el por qué tenemos que vivir nosotros situaciones, escúcheme bien, que no queremos vivir. Así llega Esther al propósito para el cual Dios le había dado vida en ese tiempo y para la asignación que Dios también tenía para con ella. ¿Cómo llega? A través de que algo suceda en un palacio, en algún lugar. Algo sucedió con una reina, con la reina del rey Asuero. Escúcheme bien, algo pasó en ese lugar. Y dice que al buscar a aquellas mujeres, entre todas esas doncellas, esas mujeres vírgenes, esas mujeres de buen parecer,
estaba también la joven o la doncella Esther. Aquí la historia bíblica no menciona qué estaba haciendo Esther cuando llegaron a buscarla. La Biblia no menciona en ningún lado qué era lo que estaba haciendo Esther cuando llegaron a buscarla, porque a Esther no le preguntaron si quería ir. Dice la Biblia que el rey hizo un decreto. Un decreto es algo, es una autoridad, es un poder que se le da a alguien para que lo que dice la persona con esa autoridad que la da, se cumpla. Y dice que cuando la llegan a buscar, la Biblia muestra que cuando Esther está ida, no le preguntan, no habla si le preguntan si quería ir, no, porque cuando hay un decreto solo me imagino yo que la tomaron y la llevaron. Y tiene que ser harto triste, ya Esther, imagínense, ya era huérfana. Ya vivía sin el cariño de su papá, solo con el cariño de su primo Mardoqueo, y ahora también la apartaban de él. Decía yo que la Biblia no menciona cuando llegaron a buscarla, pero posiblemente Esther estaba en sus quehaceres y pensando como muchos, o como muchos piensan hoy, el por qué se encuentran en la situación en la cual están. ¿Le ha pasado a usted que cuando tiene situación usted dice, pero ¿por qué me tiene que pasar a mí? Que cuando tiene problemas dice, pero ¿por qué a mí si yo también sirvo a Dios? Es como decir, yo también soy del pueblo judío. Me imagino yo que en Esther pasaban todas esas cosas por su cabeza. Pensando en el por qué le tocó a ella tener que enfrentar la vida con la ausencia de sus padres. Pensando en el por qué Dios la dejó vivir, como muchas veces usted y yo pensamos, sí, como muchas veces usted y yo pensamos cuando no buscamos conocer el propósito y la asignación real que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso partía diciéndole, muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué me toca vivir a mí? Y a usted y a mí nos toca vivir esas situaciones, porque Dios así lo ha permitido en estos tiempos. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito y un plan a través de usted. Un plan que a través de los problemas y las situaciones no lo podemos ver. ¿Sabe por qué? Porque solo nosotros de alguna forma nos lamentamos delante del Señor. Señor, ¿por qué me tocó esto? ¿Por qué me tocó esta? ¿Por qué tengo que pasar esto? Pero no buscamos nosotros conocer lo que Dios quiere hacer en medio de lo que usted y yo estamos enfrentando y viviendo. A Esther le pasó algo así. Dice que aquí nace la oportunidad, aquí nace el camino hacia el propósito que Dios tenía con Esther. Y yo estoy seguro que Dios va a levantar lo que tenga que levantar, sacar lo que tenga que sacar o provocar lo que tenga que provocar para llevarlo a usted a su propósito. Amén. Usted y yo conocemos bien claramente la historia, ¿cierto? Al que se lo traga el pez, se me olvidó. Usted y yo conocemos bien también la historia de Jonás, ¿cierto? Oiga, el azúcar me juega malas pasadas. Usted y yo conocemos bien la historia de Jonás. Nos damos cuenta que Jonás, escúcheme bien, él conocía su propósito. Dios se lo mostró. Él trató de rehuir a él y Dios de alguna forma levantó, escúcheme, permitió que se levantaran muchas cosas para llevarlo nuevamente al propósito que Dios tenía con él. ¿Por qué? Porque no era solo propósito, sino que Dios tenía una asignación también para él y era poder hablarle a ese pueblo de Nínive para que se arrepintiera. Lo mismo pasa con nosotros en medio de las situaciones, en medio de lo que pasa con Esther. Esther dice la Biblia que llega al palacio, le asignan las mejores joyas, las mejores vestimentas. Dice que haya gracia en aquel que la tenía que cuidar. Dice que el rey la halló desde un momento, a primera vista, la halló la más bonita de todas las doncellas que habían reunido en el palacio. Y hasta ahí Esther estaba bien. Esther quizás estaba disfrutando, estaba viviendo la vida, una vida que ella no esperaba. A lo mejor ella estaba sin esperanza al ser huérfana, pero algo provocó que ella llegara a una posición, escúcheme bien, que era imposible que ella llegara. Y muchas veces ocurre lo mismo con nosotros. Dios nos lleva a ciertos lugares, a ciertas posiciones, y nosotros nos conformamos con el lugar hacia donde usted y yo llegamos, hacia donde Dios nos lleva, pero no buscamos el por qué Dios nos lleva ahí. Porque así como las cosas extrañas que ocurren en nuestra vida, las cosas buenas también tienen un propósito de Dios para nosotros. Nosotros muchas veces creemos que solo lo malo puede ser que tenga algo. No, lo bueno y lo malo Dios lo usa para llevarnos a lo que Dios quiere hacer con su vida.
Porque me imagino que así estaba Esther, huérfana y solo pensando conformarse con el cariño de su tío Mardoqueo. ¿Por qué? Porque a lo mejor en los pensamientos de ella no habían expectativas de algo mejor para su vida. Como suele pasar cuando no buscamos conocer, le decía yo, el verdadero propósito y la asignación para cada uno de nosotros. Hoy día, ¿sabe por qué hay tanta gente detenida, inclusive en las iglesias? Porque no buscamos conocer ese propósito y creemos que como Dios nos llamó, bueno, aquí estamos. Es como que ya estamos en la iglesia y ya estamos salvos, y no es así. Usted y yo tenemos que buscar el por qué Dios nos lleva al lugar donde Él nos lleva. Tenemos que buscar el por qué Dios nos ha puesto en esa posición. Tenemos que buscar, escúcheme bien, conocer el propósito, por qué Dios me dio a esta persona como esposa, como esposo, por qué Dios me asignó a estos vecinos, por qué Dios me asignó a estos amigos, por qué Dios me asignó también mis hijos. Nosotros somos muy conformistas. Esther estaba así, ya había llegado a una posición real. Y dice la Biblia que hasta que Mardoqueo, escúcheme bien, hasta que no se confabula un plan, hasta que Amán no confabula un plan en contra de Mardoqueo y del pueblo judío, escúcheme, Esther no pudo conocer, no buscó conocer el propósito que Dios tenía y la asignación que Dios tenía para ella en ese lugar en donde Dios la había colocado, porque Dios la puso ahí. Hombres y mujeres que se pasan la vida preguntándole a Dios el por qué le ha tocado a ellos pasar por lo que han tenido que enfrentar. Preguntándose quizás, o preguntándole a Dios el por qué su esposo, su esposa o sus hijos no se han convertido. ¿Le ha pasado eso a usted? ¿Ha orado así? ¿Cuántas veces no hemos orado y le decimos al Señor, por qué, Señor, mis hijos todavía siguen rebeldes? Señor, ¿por qué mi esposa todavía sigue rebelde? ¿Por qué mi esposo, Señor, todavía no se ha convertido? ¿Cuántas veces hemos orado así? ¿Y sabe por qué oramos así, preguntándole a Dios así? ¿Sabe por qué? Porque no hemos descubierto nuestra asignación. No hemos descubierto nuestra asignación, porque mientras no se le revele el propósito, usted nunca va a saber para qué Dios lo llamó. Nunca va a poder trabajar, nunca va a poder, hermano, usar lo que Dios puso en usted, si usted no busca conocer el por qué Dios lo tiene asignado en estos tiempos. Por eso la gente, hay muchos cristianos que se conforman solo con estar en la iglesia, llegar a la iglesia, pero no buscan el por qué Dios los tiene ahí. No buscan conocer, no buscan esforzarse el por qué Dios los tiene ahí y para qué Dios también los tiene ahí. A lo mejor así estaban los pensamientos de Esther, le decía, cuando sin preguntarle le llega otro momento doloroso, y esa separación de su padre adoptivo, la separación que tuvo con su primo Amán, quien la adoptó desde niña. Y no sé si le pasa a usted, muchas veces tiene un problema y usted no sabe por qué le viene otro. Muchas veces hay situaciones, escúcheme bien, y usted no sabe por qué están ahí. Y le decía en un mensaje pasado que muchas veces Dios tiene que permitirla para a usted sacarlo de su comodidad y llevarlo siempre a algo mucho mayor. Llevarlo a esforzarse para que usted pueda vencer todo ese estancamiento que muchas veces está en uno, que no nos permite cumplir con el propósito y la voluntad de Dios. Situaciones que se parecen a las muchas que enfrentamos usted y yo cada día. Pero como hay un propósito de Dios en usted, Él siempre, escúcheme bien, llegará a tiempo. Él siempre llegará a tiempo. ¿Para qué cosa? Para revelarlo y dárselo a conocer a usted. A lo mejor en los momentos en donde pensaba que todo ya estaba, hermano, sentenciado. Yo conversaba con una hermana y una hermana me decía, yo pensaba que ya de aquí yo no había nada más para mí. Escúcheme bien. Me decía, yo pensaba que ya no había nada más para mí, que ya todo estaba perdido de aquí en adelante. ¿Y sabe por qué? Porque no se conoce el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros. Por eso el enemigo lo primero que nos hace pensar es, bueno, si ya nació así, así tendrá que ser, pues será voluntad de Dios. No es voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que su pueblo, sus hijos se pierdan.
La voluntad de Dios no es que la herencia que Dios ha puesto a nuestro cuidado, hermano, se la lleve el sistema. La voluntad de Dios es que el pueblo, escúcheme bien, es que el pueblo, sus hijos, lleguen al final de la carrera que Él nos puso a correr. Pero nosotros nos conformamos con las situaciones, ¿sabe por qué? Porque no queremos esforzarnos para poder conocer el propósito. Yo conversaba con una persona y yo le decía, ¿tú sabes que ahí está el agua? Sí. ¿Tú sabes que cada vez que necesitas tú puedes ir a buscar más? Sí, también sé. Entonces, ¿por qué espera que vengan las situaciones para recién ir a buscar? En vez de cada día prepararte y buscar y tomarte ese vaso de agua que te va a tener preparada para cuando vengan las situaciones. Porque muchas veces, escúcheme bien, la situación, nos acostumbramos tanto a las situaciones que aunque, que llegamos a lugares donde usted y yo estamos bien, ojo. Y como no sucede nada malo, usted y yo decimos, no, si total Dios a mí también me guarda. No, hermano, estás caminando fuera del propósito. Y todo aquel que camine fuera del propósito, el enemigo no tiene nada que hacer con usted porque él está dedicado a buscar el propósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para no detener al hombre, detener al propósito. Porque si paraliza el propósito, se corta la asignación. Si se paraliza el propósito, no podemos ejecutar el mandato de Cristo. Si se paraliza el propósito, usted no va a poder, escúcheme bien, no va a poder alcanzar a su familia. Si usted no busca conocer el propósito, no va a poder ser asignado a lo suyo, no porque no pueda, no porque Dios no quiera, sino que porque usted no busca esforzarse, escúcheme bien, para poder averiguar el por qué Dios lo tiene ahí. O el por qué Dios puso a nuestros hijos a nuestro lado. O el por qué Dios puso a su esposa, a su esposo con usted. Para nosotros es más fácil quedarnos con la situación que esforzarnos por buscar, escúcheme bien, que esforzarnos por buscar las armas, las herramientas que Dios tiene asignadas ya para usted poder vencer y cambiar la situación que enfrenta. Decía yo, a lo mejor en los momentos en donde pensabas que todo ya estaba sentenciado para tu vida, tu matrimonio, tus hijos. Si tú no te rehusas al propósito, Dios te mostrará la verdadera asignación y el propósito que tiene Dios contigo en tu vida. Jonás se rehusaba al propósito. Dios le decía, Nínive, tus hijos, tu esposo, tu casa, la iglesia, Y Jonás decía, no, yo prefiero mi vida. Yo prefiero hacer lo que pienso. Yo prefiero caminar como quiero caminar. Y resulta, escúcheme bien, que se apartaba del propósito. Se apartaba del propósito que Dios tenía porque a través de ese propósito Dios tenía una asignación para con él. Y muchas veces a nosotros nos pasa así. No queremos el propósito porque el propósito demanda esfuerzo. Jonás tenía que ir a hablarle a un pueblo que era pecador, que fallaba, que la maldad había llegado delante de Dios. Y tenía problemas y decía, no, esto nos esclavizaron, nos hicieron guerra, ¿cómo voy a ir ahí? Pero el propósito, escúcheme bien, tomaba a Jonás, lo seguía porque el propósito te sigue. ¿Y sabes por qué el propósito te sigue? Porque a través de ese propósito hay un mandato de Dios para tu vida. Y resulta que Jonás se iba y el propósito caminaba con él. Y el propósito, mire, escúcheme bien, Jonás tenía que irse derechito a Nínive, pero como él tomaba Tarsis, se iba para Jope, cortaba para el lado que él quería, como él hacía lo que quería cuando habían reuniones, ejemplo. ¿Sabe lo que venía a él? Él estaba bien, pero resulta que Dios cuando lo quería llevar a la asignación, la cual venía por el propósito que tenía, en ese camino se encontraba con tormenta, se encontraba con ola, se encontraba con gente que le daba problemas, con gente que lo quería matar, con gente que lo quería echar al mar, se encontró con la ballena. Esther ya era reina. Escúcheme bien. Dios le había dado gracia para con el rey Asuero. Nadie se podía presentar delante del rey si primero el rey no la llamaba por su nombre.
Esta reina estaba en el lugar, había alcanzado cosas que nunca en su mente se imaginó alcanzar, como nos sucede a cada uno de nosotros en este tiempo, en esta vida. Ella estaba bien, pero dice la Escritura que viene Amán y usa de alguna forma artimañas, escúcheme bien, para deshacerse del pueblo judío. ¿Sabe por qué? Porque Mardoqueo no quiso doblegarse delante de los decretos o estatutos o leyes que Amán había hecho que el rey Asuero firmara. Y como no buscaba aquello, dice la Biblia que los sirvientes del rey, dice que le hablaron a Amán y le dicen: Mardoqueo no se inclina delante de nuestras leyes, no quiere doblegarse delante de lo que el rey ha establecido. Y dice la Biblia que eso llegó a oídos de Amán, y Amán se enfureció, y dice que hizo el rey, le dijo al rey: mira, hay mucha gente que no es de nuestra nación, hay mucha gente extraña en nuestra nación, y hay que hacer algo porque son muchos y ellos tienen sus propias leyes y no quieren aceptar las nuestras. Mire todo lo que pasa, todo lo que sucede. Todo lo que sucede por causa de nosotros no conocer el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias se levantan esas situaciones que representan el Amán? Situaciones que vienen para terminar con la paz, con la tranquilidad, que vienen para terminar con la familia, el matrimonio, nuestros hijos. Que vienen para terminar, escúcheme bien, lo que Dios ha hecho multiplicar. Y dice que busca poder terminar con el pueblo judío. Dice: sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, mire, un decreto es una resolución o decisión que toma una persona o que toma un organismo con autoridad para ello. El decreto es algo que se declara y que se tiene que cumplir o hacer. Dice: y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Agai. Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Agai, guarda de las mujeres. Verso 9 dice: y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante del rey, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. Y la llevó con sus doncellas a la mejor casa de las mujeres. Esther no declaró, no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Entonces, aunque no quiera, escúcheme bien, el propósito de Dios para su vida lo va a alcanzar a usted. Esther quizás ignoraba el por qué estaba ahí, pero ella estaba ahí porque había un plan de Dios para con ella y a través de ella para su pueblo. Y eso es lo que usted y yo muchas veces ignoramos. Escúcheme bien, cuando a usted y a mí nos va bien. Ignoramos que a través de lo que Dios quiere hacer, ignoramos que a través de ese lugar o la posición en la cual Dios nos coloca, hay un plan que Dios quiere ejecutar a través de usted. Entonces aunque no quiera, el propósito de Dios para su vida lo va a alcanzar a usted en donde quiera que usted se encuentre, o en la condición que usted esté. ¿Y sabe por qué? Porque junto con el propósito en usted también hay una asignación. Escúcheme, nosotros cuando ignoramos el propósito, caminamos de espalda a Él, estamos ignorando lo que Dios quiere hacer, no solo en usted, sino que a través de usted en los demás. Por eso una persona que camina de espalda al propósito, hermano, hay cosas que alrededor de ellos no cambian. Hay cosas que alrededor de ellos siguen igual. ¿Y sabe por qué? Porque Dios quiere usarlo a usted para que esas cosas cambien. La Biblia dice que la mies es mucha, más faltan los obreros. O sea, hay algo que Dios quiere hacer en usted. Y a través de usted, para que cosas empiecen a cambiar, no solo en su vida, en su casa, en su familia, en su entorno. Por eso Satanás lo que busca no es a usted, sino el propósito de Dios que hay en usted.
Por eso usted puede decir, hay mucha gente que dice, bueno, si yo creo que Dios a mí también me ama, por eso no me pasa nada. Y físicamente se ven bien. A lo mejor hasta económicamente se ven bien. Pero se están perdiendo lo más importante de sus vidas. Claro, se pierden, escúcheme bien, el propósito y la asignación que Dios puso en usted para que usted pueda alcanzar a los demás. Por eso muchas veces como que la casa funciona bien, no falta nada, pero los hijos se pierden. Como que la casa funciona bien, no falta nada, pero hey, hay divisiones, hay situaciones en el matrimonio. Como que todo va bien, como que prosperamos, pero resulta que uno sirve y el otro no. Cuando todo lo de esta tierra va a perecer, más el propósito y la asignación que a usted le da para alcanzar a su prójimo, eso no perece. Y Esther estaba así, estaba en el reino, pero no quería asumir lo que Dios tenía para ella. Porque si logra detener Satanás el propósito, porque si logra detenerlo con el propósito de Dios en usted, si Satanás logra detenerlo ahí, detiene todo lo que Dios tiene a través de su vida. Por eso que hay cosas que no cambian muchas veces a nuestro alrededor. Porque ¿sabe lo que busca el enemigo? No es dañarlo a usted. Es paralizar lo que Dios puso en usted. Porque si paraliza eso, lo aparta de eso, hermano, ya no tiene nada más que hacer con usted, ya lo tiene. Por eso lo que busca es paralizar eso que Dios puso en usted. Esther estaba bien hasta cuando Amán dice que no se gana en las puertas del palacio y le informa de Esther que Amán estaba mal, se había vestido de cilicio, estaba humillado, había rajado sus ropas. Y dice que Esther le manda a preguntar a Amán y le dice qué es lo que le sucede, se preocupa por su tío y para saber qué es lo que le pasa, y Amán le cuenta lo que estaba sucediendo afuera en el pueblo. Lo que estaba sucediendo, escúcheme bien, en todas las regiones que gobernaba Asuero. Y le cuenta que los judíos iban a ser exterminados por un plan diabólico que tenía este hombre. ¿Y sabe lo que pasa con Esther? Esther no reacciona a lo que Amán le dice. No, perdón, claro, a lo que Mardoqueo le dice. No reacciona, sino que ella dice, bueno, literalmente la respuesta de ella es como si dijese, ¿y qué tengo que hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿O qué tengo que ver yo? Y muchas veces nosotros no, hermano, nuestra posición es como aquella. Es como que vemos lo que está pasando en nuestro hogar. Vemos lo que está pasando con nuestros hijos. Vemos lo que está pasando con nuestro esposo, vemos lo que está pasando con nuestra familia, con nuestros amigos, y muchas veces caminamos de espalda a todo aquello que ocurre. ¿Sabe por qué? Porque el conocer el propósito le va a demandar un esfuerzo y un sacrificio a usted. El conocer el plan que Dios tiene realmente con usted y para con ello le va a demandar que usted tenga que esforzarse por conocerlo. La Biblia dice que las jóvenes debían presentarse por turno ante el rey y solo volvían a presentarse ante el rey si él lo deseaba y si él las mandaba a llamar por su nombre. Vamos al verso 17. El rey Asuero le gustó a Esther más que todas las otras jóvenes y la trató mejor que a todas las otras mujeres. Mire, alcanzó gracia en esa posición que Dios le dio. Cuando hablamos de que alcanzó gracia, es lo mismo que nos ocurre a nosotros. Es como que a lo mejor no estamos de maravilla, pero estamos bien y Dios ha sido bueno. Y como estamos bien y Dios ha sido bueno, hermano, es como que al final no nos importa sacrificarnos o esforzarnos para que el otro también esté mejor. Dice, y la trató mejor que a todas las mujeres, así que colocó la corona sobre su cabeza y la nombró reina en lugar de Vasti. Y Esther obedecía, dice la Biblia, todo lo que le decía Mardoqueo desde chica sin dejar de hacerlo, y nadie sabía de qué familia ni de qué raza era ella, porque Mardoqueo le había ordenado no decirlo. Tiempo después el rey Asuero nombró jefe de gobierno a Amán, dice, un hombre descendiente de Agag. Ya, y el rey ordenó que todos sus sirvientes se arrodillaran y se inclinaran su cabeza ante Amán en señal de respeto, pero Mardoqueo, ¿qué es lo que hace? No se arrodillaba ni se inclinaba, ni inclinaba su cabeza, dice la Biblia.
Y la Biblia dice que los sirvientes le preguntaron varias veces por qué no obedecía al rey. Pero él no les hacía caso, lo que llevó a estos sirvientes a contarle a Amán, porque querían ver si Mardoqueo se atrevía a decirle a Amán cómo le respondía a ellos. Y cuando Amán se entera de aquello, le decía yo que se enfureció mucho. Y al saber Amán que Mardoqueo era judío, decidió castigarlo a él y también destruir a todos los judíos que vivían en el reino de Asuero. Escuche bien, pero Esther seguía donde estaba. Seguía en la posición a la cual Dios la había llevado. Entonces Amán le dijo al rey, en su reino vive gente de otra raza, le dice. Amán le dijo al rey, ellos son muchos y con leyes diferentes, por lo cual no obedecen las órdenes de su majestad y no es conveniente dejarlos vivir en el reino. Amán le dice, si su majestad le parece ordenar, sean destruidos y yo pagaré por hacerlo. A lo cual el rey le quitó de su mano el anillo con el sello real y se lo dio a Amán, enemigo de los judíos, diciéndole, haz con esa gente lo que te parezca. Entonces el rey tenía que llevar gobernadores de todas las provincias. Entonces el rey tenía que llevar a gobernadores de todas las provincias y a todos los jefes del país, en los cuales se ordenaba que se destruyera por completo al pueblo judío. Ese día se mataría, yo le leo porque quiero resumirle un poco la historia. Ese día se mataría a todos los judíos, tanto jóvenes como ancianos, mujeres y niños, y además se les quitarían sus pertenencias. Pero el propósito de Dios, escúcheme bien, le decía yo, siempre nos alcanzan. Por eso es que hay cosas que muchas veces usted y yo vamos a tener que enfrentar para que algo se active en nuestras vidas. Porque si no enfrentamos situaciones, hermano, todo sigue parejito, todo sigue igual. No cambia nuestra forma de buscar a Dios. No nos interesa conocer el propósito. No nos interesa, hermano, la asignación que Dios nos dio. Al final, ¿sabe por qué? Porque todo está bien, todo está tranquilo. Y la Biblia dice que cuando Mardoqueo se enteró de lo que había pasado, rompió su ropa en señal de tristeza y se puso ropa de cilicio. Y se echó ceniza en la cabeza y lloró amargamente y en voz alta. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentaciones. Vamos al capítulo 4, verso 4. Dice, y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina, ahí le llevan el mensaje y la noticia de lo que pasa y cómo está. O sea, en realidad les llevan la noticia de lo que pasaba con Mardoqueo. Dice, entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio. Escuche bien. Entonces la reina tuvo gran dolor por Mardoqueo. Y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. ¿Sabe por qué? Porque Mardoqueo entendía el propósito. Y como tenía un propósito, él entendió que a través de ese propósito él también tenía una asignación. O sea, Mardoqueo entendía que Esther no había llegado ahí por voluntad propia, por un golpe de suerte, sino que por un propósito de Dios. Y porque a través de ella iba a haber una asignación también para su vida. Dice, y envió vestidos para hacerlo vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Verso 5. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Verso 6. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo en la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Verso 8, le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase y le encargare que fuera ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Aquí ya empieza a hacerse manifiesto el propósito por el cual Esther estaba ahí. Escuche bien, se empieza a hacerse manifiesto el propósito. Es como cuando usted tiene un problema en su casa grave. Y es algo que no es fácil de solucionar.
Nosotros generalmente, ¿saben lo que hacemos? Nosotros corremos a buscar que alguien nos solucione, ojalá alguien nos ayude o nos solucione lo que nos pasa. Cuando Dios, escúcheme bien, cuando Dios nos ha puesto en nuestro hogar o en el lugar que sea donde usted enfrente la situación con un propósito. Dios nos ha puesto ahí no solo con un propósito, sino que también ha puesto en nosotros, escúcheme bien, una autoridad, la cual nos asigna con poder para poder llevar una respuesta en medio de esa situación. Y vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. Salvo a quien el rey extiende el cetro de oro, el cual vivirá, dice, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Verso 12, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Verso 13, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás. Escuche bien. Verso 13, entonces dijo Mardoqueo, después de todas las excusas que tuvo Esther, de todo lo que Esther mandó a decirle y de todo lo que quería hacer por Mardoqueo, Mardoqueo la confronta a Esther. ¿Sabe por qué? Porque su propósito o la activación del propósito en usted no va a venir hasta que usted no sea confrontado. No sea confrontado, ya sea por la situación o por lo que Dios tiene que hacer con usted. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. Escuche bien, Esther estaba bien. Como muchas veces estamos usted y yo, ¿sí? Como muchas veces estamos usted y yo en la vida, en este tiempo. Esther estaba bien. Y así nosotros muchas veces nos encontramos. Pero muchas veces la situación nos tiene que confrontar para poder activar ese propósito de Dios en nosotros. El problema tiene que caernos encima para usted y yo poder entender que hay algo que Dios quiere hacer con su vida. Porque si no, nosotros seguimos como Esther, está todo bien. Es como que nos resultan todas las cosas bien, es como que se nos van agregando cosas, Dios va añadiendo cosas y pensamos que como Dios va añadiendo cosas, hermano, nosotros estamos pero parejitos, sacándonos todos los días un 7 delante de Dios, y no es así. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. No pienses, escúcheme bien, que el problema no va a llegar a ti porque tú crees que estás bien, le dice. No pienses que lo que le está pasando a tu par, a tu vecino, a tu familia, a tu hijo, a tu esposa, a tu marido, no te va a pasar a ti porque te crees segura. Porque eso le da a entender Mardoqueo. Le dice: lo que nos está pasando a nosotros te va a pasar a ti. Le dice: lo que estamos viviendo nosotros, lo que quieren hacernos a nosotros, también te va a suceder a ti. Le dice, verso 14, le dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, escuche bien, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Con nosotros lo va a hacer igual, le dice. ¿Sí? Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, le dice. Escuche bien. Le dice: si no te activas, si no vuelves, si no haces lo que no buscas conocer el propósito por el cual Dios te tiene en el lugar que te tiene. Le dice: Dios va a usar lo que tenga que usar para que sean salvos a los que Dios tiene que salvar. Pero el problema lo vas a tener tú, le dijo. Le dijo: mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Pregunta y le dice: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Escuche bien. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Mardoqueo le está diciendo: hay un propósito por el cual tú hoy día estás aquí. Por eso partí diciéndole: usted y yo estamos en este tiempo no para que nos quejemos con Dios porque las cosas no han cambiado,
Usted y yo estamos en este tiempo, ¿sabe para qué? Para traer cambio a esas cosas que no han querido cambiar. Estamos en este tiempo para traer, porque hemos sido asignados para traer esos cambios a esas cosas, a esa gente, a esa familia que no ha querido cambiar. El problema es que nosotros siempre estamos buscando que el sacrificio lo haga otro. Cuando Dios nos ha posicionado para usarlo a usted, usarme a mí. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Verso 15, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Verso 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. O sea, algo se activó cuando Mardoqueo, escúcheme bien, le da a conocer el propósito. Por eso usted no puede permanecer igual si usted escucha la palabra de Dios cada día. Su vida no puede seguir parejita, hermano, si usted está escuchando lo que Dios tiene para su vida. Nosotros no podemos seguir llenos de miedo sabiendo que tenemos un Dios poderoso. Amán, ¿sabe lo que hizo? No solo se vistió de cenizo y lloró amargamente, sino que dijo, no, entonces, tengo que conocer para qué Dios también me ha traído para este tiempo. Y Amán dice que se va a las puertas del rey y llama a la persona porque él entendió que Esther llegó ahí porque había un plan de Dios. Y tú tienes que entender que tú has llegado para este tiempo, escúchame bien, porque hay un plan de Dios a través de tu vida. Pero ese plan se necesita, escúchame bien, se necesita ejecutar a través de que tú entiendas cuál es el propósito por el cual Dios a usted lo tiene aquí. Le decía yo que Jonás no entendía. Partía para un lado, caminaba de espalda al propósito de Dios. Él sí lo entendía, él decía, no, porque si voy, escuche bien, Dios lo puede perdonar. Pero había algo en él no quería hacer ese esfuerzo de renunciar a lo que pensaba para poder cumplir esa asignación que Dios le había dado a través del propósito a su vida. Porque había una asignación. Pero esa asignación no se iba a manifestar en él, o no iba, escuche, él no la iba a poder llevar a cabo hasta que no aceptara el propósito de Dios para él. Porque Dios lo llamó con un propósito, así como lo llama usted también. Ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunad por mí, le dice, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mi doncella ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, si perezco que perezca. O sea, Esther sabía, escúchame bien, sabía que ella no podía ir y pararse delante del rey si no era llamada por su nombre. Ella no podía pararse delante del rey si el rey no la mandaba llamar. Pero Esther se determinó. ¿Por qué se determinó? Porque Mardoqueo, su primo, quien la adoptó, la confrontó y le dijo, tú estás aquí no porque eres bella, no porque eres doncella, no porque eres virgen. Estás aquí porque hay un plan de Dios. Amén. Sí, Señor. Y cuando la confronta Mardoqueo, ¿sabe lo que sucede con ella? Viene una activación a ella. Por eso me cuesta a mí entender que usted reciba la palabra de Dios y siga igual. A lo mejor no le hablo a ninguno de aquí. Pero a lo mejor hay alguien allí en la radio, a través de las redes sociales, hermano, que está viviendo situaciones que no ha podido, escúcheme bien, vencer o cambiar en su vida porque no ha aceptado el propósito de Dios con él y la asignación a través de ese propósito. Por eso le decía, siempre hay gente llorando y reclamando. Cuando Dios dice, para de llorar, cuando Ana para de llorar, escúcheme bien, se cumple el propósito en ella. Lo que era imposible tener hijos empezó a suceder. No solo tuvo uno en el tiempo que concibe la mujer después que sale del templo, sino que después tuvo 5 más. Pero no se consigue, escúcheme bien, no se llega a la asignación hasta que no se busca desarrollarse en el propósito. Esther dice, bueno, ahí empieza a entender Esther.
Y dice, no solo lo voy a hacer yo, sino que mis doncellas también van a tener que ayunar conmigo. Dice, y sé que está prohibido pararse delante del rey, pero yo voy a ir. Así que ayunen también 3 días para que, escuche bien, dice, para yo poder alcanzar, para yo poder ir. Para yo poder alcanzar lo que necesita, el resultado que necesita el pueblo judío, el resultado que necesita mi hogar. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mi doncella ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, perezca. Pero ¿sabe lo que estaba haciendo aquí? Lo que estaba haciendo Esther. No caminar, no hacer las cosas como lo hacían los demás, sino que se determinó a hacer algo diferente. Verso 17, entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Vamos al capítulo 5. Mire, aquí te voy a llegar hasta aquí y vamos a continuar este mensaje después. Bueno. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró al patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Verso 2. ¿Qué es lo que hace Esther cuando, escúcheme bien, cuando empieza a entender el por qué estaba ahí? Empezó a cambiar su actitud. Esther no era mala. Esther, escúcheme bien, no era mala, e inclusive, acuérdese que ella llegó ahí porque mandaron a buscar a jóvenes hermosas y vírgenes. Gente con una característica especial. Como usted y yo, cada uno de nosotros tenemos una característica especial. Y si usted y yo estamos hoy día al servicio a Dios, delante de la presencia de Dios, es porque tenemos una característica especial. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Escúcheme bien, oiga, entonces, cuando dice la Biblia que ella obtuvo gracia delante de los ojos del rey, el cual tenía un edicto, una ley que decía que quien venía a él sin preguntarle, se moría. Y dice la Biblia, y cuando vio a Esther, a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. O sea, ella, escúchame, alcanzó favor. ¿Pero por qué lo alcanzó? Porque se mantuvo en la vida que ella había alcanzado como reina y todo bien, y todo hermano le iba bien, y todo le resultaba bien y alcanzaba bien. No, es porque se determinó. ¿Por qué alcanzó gracias para marcar la diferencia y que algo ocurriera no solo en Mardoqueo, sino que en todo el pueblo judío? Porque se determinó a aceptar el propósito por el cual ella estaba ahí. Se determinó a aceptar el propósito de Dios por el cual ella estaba ahí, y entendió ella, escúcheme bien, que no era su doncella, que no era su amiga, que no era su amigo, que no era el pastor, que no era el anciano el que tenía que ir, sino que tenía que ir ella. Por eso hay cosas que no han cambiado a nuestro alrededor. Hay cosas que siguen igual. Hay cosas que parece, hermano, como que ya nos damos por rendidos, como que ya nos dimos por vencidos porque son tantos años que han estado así. Y es porque no queremos, escúcheme bien, no queremos asumir, no queremos esforzarnos. ¿Por qué cosa? Por conocer realmente el plan que Dios tiene con nosotros. Porque si usted y yo conociéramos el plan que Dios tiene con nosotros, usted sería una bomba de tiempo para los demás. Hermano, estaría ganando almas cada día. Estaría alcanzando a ese que usted dice, a ese nadie le puede hablar. Dios le daría gracia para hablarle. Claro, Dios le daría gracia para hablarle. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que usted naturalmente no le puede hablar. A mí me pasó al principio. Y siempre me ha pasado que hay gente que dice, no, ese no, y le hablo igual. Porque no pasa por ti, pasa por lo que Dios coloca en ti. Y como tú entiendes tu propósito, sabes que hay una asignación y tú no puedes callar, le tienes que hablar. Cuando Esther entiende su propósito, también entiende que está ahí con una asignación. Y ahí entiende que está ahí para que el pueblo judío alcance favor.
Por eso ella alcanza favor cuando va delante del rey. El rey ni siquiera se atrevió a cuestionarla, sino que ya Dios había preparado gracia y favor delante del rey para que el rey no solamente, escúcheme bien, la perdonara a ella, sino que se empezara a manifestar la asignación real que tenía Esther para que el pueblo judío pues fuese salvo. Por eso hay cosas que tienen que cambiar y van a cambiar cuando usted acepte el propósito de Dios en usted. Nosotros siempre decimos, pastores, que no, yo creo que no es conmigo. Y Dios le dijo a Jeremías, en el vientre de tu madre te conocí. Antes que naciese le dijo, te santifiqué. Y le dijo, y te di por profeta a las naciones. Escúcheme bien, a todos. O sea, puso un propósito en nosotros. El tema es que a nosotros no nos gusta conocer el propósito. Nos gusta que nos hablen de él. Pero no conocerlo nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el conocerlo tú te va a demandar a buscar a Dios, a esforzarte, a orar, a meterte en la presencia de Él. ¿Por qué? Porque vas a empezarte a revelar Dios el por qué tú estás en esta tierra. Ya se va a dar cuenta que usted no está esperando que la hora llegue. No. Usted se va a dar cuenta que en usted nace una necesidad por alcanzar a los demás y que ojalá Dios se retarde un poquito porque hay muchos que se pierden. Hoy día hay mucha gente lejos del propósito. Ven luego, Señor. No. Mucha gente se pierden la familia, se pierden los hijos, se pierden el entorno. Y la gente está diciendo que venga el Señor. Señor, ven luego, Señor, ven luego a esta tierra. Hermano, ¿sabe por qué? Porque están lejos del propósito. Claro, por eso puede haber gente cercana, gente que ama, que se está perdiendo de su propia familia, de su entorno. Pero que venga luego el Señor. Así estaba, escúcheme bien, así estaba Jonás. Esther en un momento pensó, dijo, no, pero ¿y qué tengo que ver yo aquí? A ver, tratemos de ayudar a Mardoqueo, a ver qué es lo que podemos hacer con él. Pero Mardoqueo entendía por qué la reina había llegado ahí. Y entendía por qué Dios también le había puesto a su cuidado. Porque dice la Biblia que la reina Esther todavía le hacía caso en todo lo que Mardoqueo le decía, desde niña hasta ahora. Mardoqueo también sabía que tenía un propósito y él no tuvo ni un problema en pararse enfrente de la puerta del rey, yendo incluso en contra de lo que Amán había hecho firmar al rey. Y decirle a Esther, mira, aunque seas reina, le dijo, le está diciendo, aunque estés bien posesionado, aunque tengas todo lo que quieras tener, le dijo, tampoco estás libre de lo que va a ocurrir. ¿Sabes por qué? Le dijo, porque si Dios de levantar a alguien, puede levantar de donde Él quiera, para salvarnos a nosotros, pero le está diciendo literalmente, ¿y quién te salvará a ti? Si Dios tiene que hacer algo en tu casa, en tu familia, Dios puede levantar a cualquiera. Amén. La pregunta es, ¿pero qué va a pasar con usted? ¿Qué va a pasar con usted? Si a usted Dios le llamó y puso un propósito, porque a través de ese propósito Dios también le asignó una misión a usted. Y estos son tiempos, no son tiempos para detenerse. Pónganse en pie, por favor. No son tiempos para detenerse. No son tiempos, hermano, para ponerse a mirar y pensar y empezar a caminar como camina el sistema. Sino que son tiempos para darse cuenta, hermano, darnos cuenta que hay un propósito y una asignación y usted no puede caminar en contra de la asignación por las cosas que el sistema le ofrezca en la vida. Así estaba Esther primero, estaba ahí, dijo, oh, está todo bien, tengo doncellas, tengo joyas, los mejores vestidos, las mejores comidas, porque dice que apartaban lo mejor para ella, porque había alcanzado gracia en los ojos del rey. ¿Cómo estaba Esther? Bien. A lo mejor, ¿cómo está usted? A lo mejor usted no tiene situaciones, no tiene problemas, no tiene necesidad y ve que todo marcha, hermano, viento en popa y cree que a lo mejor como todo marcha viento en popa, escúcheme bien, usted y yo estamos agradando a Dios y a lo mejor no lo es. ¿Sabe por qué? Porque si estamos en esta tierra y Dios añade a nuestra vida es porque hay un propósito a través de usted. Y ese propósito, a través de ese propósito hay una asignación. Por eso cuando usted, vuelvo y quiero que entienda esto, cuando usted entiende el propósito para usted, usted no se puede detener. ¿Sabe por qué? Porque el propósito no permite que usted se detenga. No permite, cuando usted lo entiende, ya el propósito después no lo suelta. No permite que usted se detenga. Jeremías, cuando conoce el propósito, bien has visto, le dice a Jeremías, Dios, ¿qué estás viendo? Lo que yo veo, bien has visto, una vara de almendro, bien has visto. Y después Jeremías se quería detener, no podía. No, porque es como un carbón que arde y dice, no me permite. Y eso es lo que tiene que suceder en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que dice, no, está todo perdido. ¿Sabe por qué? Porque es más fácil apoyarse
en lo de este sistema que esforzarse por buscar conocer lo que Dios tiene para con nuestras vidas. Y lo que Dios a través de lo que tiene para con nuestras vidas también quiere hacer en los demás. Por eso si tenemos hijos rebeldes, tenemos que orar por ellos. Hay que hacer guerra por ellos. Hey, si mi esposa no quiere caminar, yo tengo que hacer guerra por ella. Hacer guerra por ella, orar por ella, batallar cada noche, esforzarme por ella, porque entiendo que para eso Dios me llamó. Y como Dios para eso me llamó, entiendo mi asignación, entonces yo no puedo alcanzar a los demás si estoy ignorando al que está conmigo. Hay pastores que no somos profetas en nuestra propia tierra. No. No seremos profetas, pero hay un poder que actúa en nosotros por medio de su Santo Espíritu. ¿Para qué cosa? Para que lo que hay en usted también se trasvasije, se suelte sobre los demás. Por eso necesitamos usted y yo entender esto. Hoy día traté de hablarle un poco, es mucho, usted lea esta historia, es tremenda. Hay una tremenda enseñanza. Yo no hablé de Mardoqueo, lo que le pasó a Mardoqueo, que Amán después lo hacen colocar, lo pasean en la plaza. No, porque quería hablar del propósito de Esther. Porque es un propósito que nosotros muchas veces, hermano, ignoramos. Ignoramos porque las cosas nos salen bien, porque todo va bien. Pero no entendemos que hay un momento, hermano, en que somos confrontados, en que vienen situaciones que vienen para, escúchame bien, no para arruinarnos a nosotros, sino para terminar con los que están a nuestro lado. ¿Sabe lo que vino en contra del pueblo judío? Vino para terminar con todos ellos. Escúcheme bien, pero no con Esther que estaba en ese lugar hasta el momento. La amenaza era para el pueblo. Muchas veces usted y yo estamos bien, pero la amenaza y todo el golpe lo reciben nuestros seres queridos. Y uno dice, pero es que es porfiado, no va a la iglesia. No, es porque usted y yo no hemos querido pagar el precio por ello. ¿Cree tú? Y será salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué va a ser salvo? ¿Porque usted cree? Porque usted cree. Pero creer es hacer lo que Dios establece. Porque a usted y a mí Dios nos usa como puerta de bendición para los demás. Por eso cuando alguien cree, algo empieza a pasar después en la familia, en el pariente, el hermano, los hijos, la esposa, el esposo. Algo pasa y dice, si este era tan chicharra y ahora va a la iglesia. Porque ese es el plan de Dios. Alguien pagó el precio. ¿Cuántas veces hemos tenido testimonio de mamás que dicen, yo, ¿cuánto? 20 años, mi mamá. Tengo una vida orando por uno. Pero encuentran al final la respuesta de ella y dicen, no, pero Dios oyó mi oración. Y cuando usted va y conversa con ella, la oración no fue de una noche para otra, ni duró una semana ni un mes, sino que pasó años. Pero nunca dejó de hacer lo que tenía que hacer. A lo mejor veían todo lo contrario en los hijos, pero nunca dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Y llegó el momento en que Dios trajo los cambios. Llegó el momento en que Dios trajo los cambios. Y esos cambios, usted y yo debemos provocarlos cada día a través de nuestra confianza en Dios. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas, por lo que tú nos hablas esta noche, Señor. Padre, creemos, Dios mío, que cuando nos determinamos, Señor, a buscar y a reconocer, Dios mío, que hay un plan glorioso, poderoso, Padre tuyo, a través de nuestras vidas, vamos